Hola, bienvenidos a este video en donde hablaremos sobre el multiplexaje. Hablaremos de qué trata, además de algunas de sus técnicas y aplicaciones. El término multiplexaje hace referencia al proceso mediante el cual diferentes mensajes de información, como conversaciones telefónicas, transmisión simultánea de audio, video y datos, generados típicamente en una misma ubicación física, se combinan en una única señal con el fin de compartir un recurso de comunicaciones. En el caso de una línea telefónica con ADSL, la voz analógica se multiplexa con la señal de datos para compartir la línea telefónica y utilizan diferentes bandas de frecuencia para la voz y para los datos. No solo en un cable o fibra resulta útil la reutilización del medio por más de un usuario. Otros medios de comunicación también utilizan técnicas que permiten a múltiples usuarios compartir el mismo recurso. Así, por ejemplo, en el espacio radioeléctrico podemos encontrar evidencia de multiplexaje y acceso múltiple en diferentes servicios, como lo son la radio, la televisión, la telefonía móvil o las emisoras privadas de comunicaciones, como la policía, servicios de emergencia o taxi. Estas utilizan una forma compartida del espacio radioeléctrico dividido en bandas de frecuencias y canales. Otro ejemplo de compartición física de recursos lo encontramos en las estaciones base de telefonía o en los satélites de comunicaciones. Tipos de multiplexación. Existen diferentes técnicas para el multiplexaje. Estas dependen de la variable que se ocupe, como puede ser la frecuencia, longitud de onda, el tiempo, códigos, etc. Para distinguir entre los sistemas de multiplexaje y los sistemas de acceso múltiple se utilizan abreviaciones diferentes. Pero, ¿qué son los sistemas de acceso múltiple? Estos sistemas son la aplicación de un tipo de multiplexaje. Así, FDM, TDM o WDM se refieren a sistemas de multiplexaje, mientras que FDMA o TDMA se refieren a sistemas de acceso múltiple. Como a menudo el mismo mecanismo se puede aplicar por multiplexaje y acceso múltiple y con objeto de evitar duplicidades, la notación FDM-A o TDM-A nos ayudará a referirnos simultáneamente e indistintamente a estos. La división en tiempo. TDM es la sigla de expresión inglesa Time Division Multiplexing. En la técnica de multiplexaje TDM o de acceso múltiple TDMA, el eje temporal se divide en tramas o frames de una cierta duración y cada una de estas tramas se subdivide en n fragmentos de tiempo, denominados slots, que por lo general tienen la misma duración en donde cada uno transmite su información de forma secuencial, utilizando todo el ancho de banda disponible. En ciertos casos puede disponer de más de un slot, según los requerimientos y disponibilidad del sistema de comunicaciones. Esta estructura se repite periódicamente, por lo cual se cuenta con un slot de sincronismo, o header. Este garantizará que todos los usuarios se puedan sincronizar a la red y saber en qué momento transmitir o recibir información. La decisión de cuál o cuáles son los intervalos de tiempo en los que se puede transmitir depende del sistema de comunicaciones y está predefinido en el caso de asignación fija de recursos. Entre las ventajas podemos encontrar que cada usuario cuando transmite lo hace ocupando toda la banda disponible. No hay que ajustar la potencia transmitida por las diferentes estaciones terrestres. Al trabajar todos los equipos en la misma frecuencia, se simplifica el circuito sintonizador de la cadena de radiofrecuencia. Permite una elevada flexibilidad en el momento de cambiar los slots de tiempo asignados a cada usuario. Permite una elevada flexibilidad a la hora de decidir qué usuario hay que decodificar. Entre sus desventajas se encuentra que, al tratarse de una técnica síncrona en el tiempo, es básico garantizar una sincronización temporal entre usuarios. Solo pueden aplicarse a comunicaciones digitales al requerir bloques de memoria para almacenar la información mientras no se puede transmitir. Todos los usuarios que operan en el sistema tienen que disponer de buffers en transmisión y recepción, puesto que la transmisión se realiza en ráfagas. Durante la fracción de tiempo en la que el usuario transmite, para no degradar prestaciones, tiene que enviar la misma energía que enviaría si estuviera transmitiendo todo el tiempo. La división en frecuencia, FDM. FDM es la sigla de la expresión inglesa Frequency Division Multiplex. En la técnica de multiplexaje FDM o de acceso múltiple por división en frecuencia FDMA,
Cada usuario modula la información que quiere transmitir en una banda de frecuencias diferentes y sin solapamiento espectral, transmitiendo de forma continua durante todo el tiempo. En este caso, los diferentes usuarios se superpondrán en tiempo, pero de forma que sus espectros se mantendrán separados debido a que los moduladores utilizan diferentes frecuencias portadoras debidamente calculadas. Para poder recuperar la información de cada usuario, el receptor se sintonizará a la banda de frecuencias del usuario del que quiere recibir la información, y ayudado de una operación de filtrado, demodulará el usuario de interés sin verse interferido por el resto de los usuarios. Una variante de la técnica es el multiplexaje por división de longitud de onda, WDMA, que conceptualmente es el mismo, aunque desde el aspecto técnico se aplica a transmisores por fibra óptica. Otra variante de la técnica FDM es el multiplexaje por división en frecuencias ortogonales, o FDM, aunque la finalidad y la forma de implementación técnica son completamente diferentes. La estructura general de un sistema de multiplexaje o de acceso múltiple por división de frecuencias FDMA, tal y como se puede ver en el ejemplo, se multiplexan 3 señales de voz utilizando mezcladores con frecuencias portadoras diferentes. Las frecuencias portadoras son de 20, 25 y 30 kHz. La señal de voz tiene contenido espectral desde aproximadamente los 300 Hz hasta los 3400 Hz para que sea entendible. Si tomamos como ejemplo el primer modulador de 20 kHz, el mezclador desplaza la señal en banda base de forma que todo el espectro, la parte positiva y la negativa, quedará centrado en la frecuencia portadora de 20 kHz. El filtro pasabanda situado después del mezclador únicamente toma la banda lateral superior, puesto que debido a la simetría del espectro solo será necesaria esta información para poder reproducir toda la señal original. Las señales multiplexadas se separan por frecuencias portadoras de 5 kHz, por lo que el ancho de banda de cada canal es de 5 kHz. Aquí se muestra que cada señal tiene una banda guarda de 1 kHz. Para recuperar las señales originales una vez que ya se han multiplexado, podemos utilizar un esquema como el siguiente. En este caso, el sistema recuperará la señal existente en el segundo canal del sistema. En un sistema FDMA, como se puede intuir a partir del ejemplo anterior, es muy importante que tanto el transmisor como el receptor tengan perfectamente sincronizados los osciladores encargados de llevar a cabo los desplazamientos del espectro. En caso contrario, se producirán interferencias sobre usuarios adyacentes en el momento de modular la señal, o interferencias en los usuarios adyacentes en el momento de demodular la señal. Entre las ventajas se puede tener que la técnica es muy conocida y tecnológicamente probada. Se pueden aplicar a comunicaciones analógicas o digitales. Al tratarse de una técnica asíncrona en el tiempo, no se necesita sincronización temporal entre usuarios. Dado que todos los usuarios transmiten simultáneamente y sin pausa, las cadenas de radiofrecuencia están trabajando de forma continua, lo que permite mejores eficiencias en potencia. Entre sus desventajas se encuentra que se necesita un sincronismo entre las portadoras de todos los equipos que operan el sistema. Si la señal multiplexada se aplica en un amplificador no lineal, se producirán interferencias entre los usuarios debido a los efectos de la no linealidad del amplificador. Es menos flexible que TDMA, al tener que cambiar las frecuencias asignadas a cada uno de los usuarios. Comporta disponer de osciladores variables y bancos de filtros que puedan filtrar diferentes bandas. Necesidad de control de la potencia recibida para que todas las portadoras accedan con la misma potencia y no se produzcan bloqueos o enmascaramientos de los usuarios más potentes frente a los más débiles. Un ejemplo muy claro del diferente uso de estas técnicas se puede ver en la telefonía celular, ya que la primera generación utiliza FDM, la segunda generación o 2G utiliza TDM, la tercera generación utiliza CDM y por último 4G o LTE utiliza OFDM. Pasamos a las conclusiones. Ya hablamos sobre el multiplexaje, además de ver algunas de sus técnicas y aplicaciones. Espero que este video te haya ayudado a comprender más sobre el tema. Eso es todo por mi parte, gracias.